Abby Hollingsworth apretó los labios mirando el reloj de la cocina. 22:15. Quentin había prometido llegar a las 7, pero otra vez se retrasaba. Revolvió mecánicamente la cena enfriada, pensando en lo familiar que se había vuelto la escena en los últimos meses. Los platos cubiertos con una toalla, el silencio de la casa, la expectación. Bullhead City nunca había sido una ciudad de grandes oportunidades. Una pequeña ciudad en la frontera entre Arizona y Nevada, encajonada entre el desierto y el río Colorado, donde los veranos eran tan calurosos que el asfalto se derretía bajo los pies. Pero fue aquí, hace 7 años, donde ella y Quentin decidieron empezar su vida juntos. Ambos vinieron a trabajar, ella como operadora de una empresa de televisión por cable, él como especialista en redes informáticas. En aquel momento había aparecido una solución temporal, un trampolín hacia algo más grande. Abby se acercó a la ventana. Al otro lado del cristal, la noche de octubre era negra, seca y sin luna. En las casas vecinas brillaban los cuadrados amarillos de las ventanas. Una silueta destelló en una de ellas y la mujer se dio la vuelta. No quería que nadie la viera de pie en la oscuridad esperando. El teléfono del escritorio vibró. Abby se sobresaltó, pero no se apresuró a cogerlo. Probablemente otro mensaje de Quentin diciendo que llegaba tarde. O peor aún, noticias de su madre, que siempre le recordaba que siempre pensó que Quentin era un tipo escurridizo. Finalmente cogió el teléfono. Un mensaje de un colega sobre un cambio de horario. Abby exhaló con alivio y fastidio al mismo tiempo. Odiaba admitir que cada mensaje de su marido la ponía ansiosa. Sin embargo, últimamente había cada vez menos mensajes. La puerta principal crujió al abrirse y se oyeron pasos pesados en el pasillo. Abby encendió rápidamente la luz de la cocina y fingió estar ocupada limpiando. «Ya estoy en casa», la voz de Quentin sonaba cansada. «La cena está fría», dijo Abby sin volverse. «Puedo calentarla». Quentin apareció en la puerta. Era un hombre de 39 años, estatura media, con el pelo castaño que ya mostraba canas y profundas arrugas alrededor de los ojos que le hacían parecer mayor. Aquellos ojos grises la habían mirado antes con ternura y deseo. Ahora solo había cansancio en ellos. «No hace falta», sacudió la cabeza. «He merendado en la oficina. Raven trajo una tarta por el cumpleaños de Mortimer». Abby se puso tensa. Raven Pryor, la nueva contratada del departamento de marketing. Una morena alta con una figura cincelada y una risa sonora que Abby había oído una vez cuando había recogido a su marido en la oficina. Solo una colega. Así la había presentado Quentin. Pero en los últimos meses, el nombre de Raven había aparecido cada vez con más frecuencia en sus historias. «Qué amable de su parte». Abby trató de mantener su voz informal. «¿Qué tipo de tarta?» «De chocolate, creo». Se encogió de hombros Quentin, abriendo la nevera. Sacó una botella de agua y bebió unos sorbos con avidez. «No me acuerdo. Había mucho que hacer». Abby le miró la espalda, cubierta por una camisa blanca. Antes conocía cada curva de aquel cuerpo, cada lunar, cada cicatriz. Ahora era como si hubiera una frontera invisible entre ellos. Vivían en la misma casa, compartían cama, pero estaban más separados que 7 años atrás, cuando se conocieron en el Anchor Bar, el único establecimiento decente de Bullhead City. «Dijiste que estarías aquí a las 7», dijo Abby doblando la toalla. Quentin hizo una mueca. «Sí, lo siento, el trabajo se interpuso. Un cliente de Las Vegas exige una reconfiguración completa de la red y tengo un plazo». «Lo comprendo», asintió Abby, aunque en realidad no lo entendía. Antes le explicaba todos los detalles de su trabajo, incluso los que ella no entendía. Ahora sus respuestas eran cada vez más vagas. Quentin se sentó en su escritorio y sacó el teléfono. Su rostro se iluminó con la luz azulada de la pantalla. Hojeó algo rápidamente y luego, al notar la mirada de Abby, dejó la pantalla del teléfono. «Últimamente llegas tarde», dijo ella. «Trabajo», se encogió de hombros Quentin.
Es la temporada alta. Todo el mundo quiere actualizar sus sistemas antes de que acabe el año. ¿Cuánto durará? No lo sé, Abby, dijo con irritación en la voz. Yo no planifico las tareas de la empresa, solo hago lo que me mandan. Abby apretó los labios. Antes no hablaban así. Antes no hablaban de nada. De libros, películas, sueños, planes de futuro. De los hijos que querían tener pero que aplazaban hasta tiempos mejores. De los viajes que harían cuando hubieran ahorrado lo suficiente. Ahora sus conversaciones se reducían a hablar de facturas, compras y horarios de trabajo. El teléfono de Quentin vibró. Lo cogió tan rápido como si temiera que Abby viera la pantalla. Leyó el mensaje, sonrió débilmente ante algunos de sus pensamientos y tecleó rápidamente una respuesta. ¿Es Raven? La pregunta salió de sus labios antes de que Abby pudiera pensar. Quentin levantó la vista con los ojos entrecerrados. ¿Qué te hace pensar eso? Solo preguntaba. Abby sintió que sus mejillas se enrojecían. Sonreíste y pensé que tal vez había enviado algo gracioso. Es Mortimer, le cortó Quentin. Sobre la reunión de mañana. ¿A las 10 de la noche? ¿Qué tiene eso de extraño? Trabajamos hasta tarde. No todo el mundo se va a casa a las 5, ¿sabes? Abby permaneció en silencio. Otro muro invisible crecía entre ellos. Sentía que Quentin mentía, pero no sabía cómo convencerle de ello. Y lo que era más importante, querría hacerlo. Se habían conocido cuando Abby tenía 27 años y Quentin 32. Ambos habían llegado a Bullhead City en busca de una nueva vida. Ella, tras una dolorosa ruptura con su prometido, que eligió a su mejor amiga antes que a ella. Él, tras una serie de intentos fallidos de labrarse una carrera en Phoenix. Encontraron el uno en el otro lo que les faltaba. Apoyo, comprensión, la sensación de tener cerca a alguien que ve lo mejor de ti, a pesar de tus defectos. Los primeros años fueron felices. Una boda modesta en una iglesia local, una luna de miel en Santa Mónica, la compra de aquella casa en Cypress Street, pequeña pero suya. Pasaban las tardes acurrucados en el sofá viendo películas. Viajes de fin de semana juntos al lago Mead, sueños de mudarse algún día a una gran ciudad, tal vez San Diego o Portland. Pero los años pasaron. Los sueños siguieron siendo sueños. Bullhead City, con sus 40 grados de calor en verano y sus vientos cortantes en invierno, los abrazaba. Abby fue ascendida a operaria superior, pero el techo estaba cerca. Quentin se trasladó a una empresa más grande que daba servicio al centro de oficinas, pero siguió haciendo el mismo trabajo. La rutina devoraba sus días, sus semanas, sus meses. Entonces, hace unos 6 meses, algo cambió. Quentin empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Su teléfono estaba cada vez más protegido con contraseña. Dejó de hablar de su día en generalidades. Y por primera vez en 7 años, Abby sintió miedo. No el miedo agudo que surge ante el peligro, sino un miedo sordo y persistente, como una premonición del final inevitable. Por cierto, Quentin volvió a mirar el teléfono. El viernes celebramos una fiesta de empresa. La fiesta anual de la empresa. ¿Este viernes? Abby frunció el ceño. Pero teníamos pensado ir a casa de mis padres a pasar el fin de semana. El cumpleaños de mamá, ¿recuerdas? Mierda, se me olvidó por completo. Quentin se frotó la frente. Escucha, no puedo perderme la fiesta de empresa. Estarán todos los altos cargos, incluido el director de Las Vegas. Es importante para mi carrera. Planeamos este viaje hace 3 meses. La voz de Abby temblaba. Mamá está haciendo tu asado favorito a propósito. Lo sé y lo siento mucho. Quentin se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Antes, ese contacto había provocado escalofríos en el cuerpo de Abby. Ahora solo sentía el peso de sus palmas. Pero esto es muy importante. Va a haber un anuncio sobre la reorganización de los departamentos. Mortimer dice que hay posibilidades de ascenso. Abby le miró a los ojos. Había emoción en ellos, pero no la que se siente antes de un acontecimiento importante de trabajo. Era diferente. Anticipación. Por supuesto,
esbozó una sonrisa. Lo comprendo. Iré solo. Eres el mejor. Quentin le besó la mejilla y se apartó. Prometo compensarte. Quizá el próximo fin de semana podamos ir juntos a algún sitio. ¿A Las Vegas? ¿Ver un espectáculo? ¿Cenar en un buen restaurante? Abby asintió, sin creerse ni una palabra. Había hecho muchas promesas de ese tipo en los últimos meses. Todas habían quedado incumplidas. Quentin se estiró y bostezó desafiante. Voy a ducharme y a acostarme. Había sido un día infernal. Cuando salió, Abby se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Algo le decía que aquel evento corporativo no era solo un acto de trabajo, y que el nombre de Raven Pryor tenía más que ver con lo que estaba ocurriendo de lo que a ella le importaba admitir. El teléfono de Quentin estaba sobre la mesa. La pantalla volvió a parpadear, mostrando una notificación. Abby no pudo distinguir el texto, pero se fijó en el nombre del remitente. Raven. El viernes hacía un calor inusual para ser octubre. El termómetro de la ventana marcaba 32 grados, y el aire acondicionado estaba al máximo, dando la ilusión de frescor a la pequeña casa de la calle Cypress. Abby quitó el polvo de las estanterías, luchando contra los molestos pensamientos sobre Quentin y la próxima fiesta de empresa. Su marido se había ido a trabajar antes de lo habitual, alegando la necesidad de preparar unos informes. Pero Abby se dio cuenta de que había pasado 20 minutos más de lo habitual en el cuarto de baño y se había puesto la camisa nueva que ella le había regalado por su cumpleaños y que nunca se había puesto, pensando que era demasiado visto. Olía a su nueva colonia, agria y amaderada. Abby pasó el dedo por los lomos de los libros. Entre los jirones de detectives y ciencia ficción, destacaba un pulcro volumen de tapa dura, 100 lugares que ver, un regalo de boda de sus padres. Abby sacó el libro y lo abrió por una página al azar. Hawái. Quentin y ella habían soñado con ir allí en su 5º aniversario de boda. No lo hicieron. Luego lo planearon para el 7º. Otra vez no funcionó. Cerró el libro y se lo apretó contra el pecho. Le vino a la mente su primera cita. El restaurante de pescado a orillas del río Colorado. Quentin estaba tan nervioso que había derramado vino sobre el mantel blanco. Se rieron de ello toda la noche. Luego caminaron junto al río y él le habló de las estrellas, lo único que recordaba de sus clases de astronomía en el instituto. Se inventó nombres divertidos para las constelaciones e historias sobre su origen. Al final de la velada, arrastrando los pies torpemente, le preguntó si podía besarla. Ese momento de sinceridad fue el que más cautivó a Abby. El teléfono de la cocina sonó, sacándola de sus recuerdos. Era su madre, que preguntaba por los detalles de la visita de mañana. Abby no se molestó en decirle que Quentin no vendría. No quería escuchar otra insinuación de que se merecía algo mejor. Quizá su madre tuviera razón, pero 7 años de vida juntos no podían tirarse a la basura por una sospecha. ¿Necesitas hechos? Sí, mamá, nos iremos por la mañana temprano. Abby se pilló mintiendo y arrugó la nariz. Sí, y Quentin vendrá. Claro que se acuerda de tu cumpleaños. Al terminar de hablar, Abby se sintió desolada. Rara vez mentía, sobre todo a su madre, pero la verdad parecía demasiado dolorosa, demasiado real. Decirla en voz alta y habría que hacer algo, y Abby no estaba segura de estar preparada. Miró el reloj, las 16:30. La fiesta de empresa empezaba a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Hotel Riverside. Quentin había dicho que volvería tarde, quizá pasada la medianoche. Toda una velada en compañía de Raven Pryor. Abby intentó apartar la imagen intrusa. Su marido y la esbelta morena bailando una danza lenta, demasiado juntos, demasiado íntimos. Para distraerse, Abby sacó la aspiradora. Moviéndose metódicamente de una habitación a otra, trató de llenar su cabeza con el ruido del motor, alejando los pensamientos perturbadores, pero volvieron en cuanto apagó el aparato. En el dormitorio, su mirada se posó en una fotografía enmarcada en la mesilla de noche,
su boda con Quentin. De pie, bajo un arco de flores blancas, cogidos de la mano. Ella con un sencillo vestido crema, él con un traje azul oscuro. Ambos sonríen como si les aguardara una felicidad infinita. Abby recordaba aquel día hasta el último detalle, cómo le temblaron las manos cuando le puso el anillo en el dedo, cómo bailaron su primer baile con At Last de Etta James, cómo lloró la madre de Quentin, diciendo que nunca había visto a su hijo tan feliz. También recordó su primera noche como marido y mujer, una pequeña habitación de motel en las afueras de Las Vegas. No había dinero para más. Champán barato en vasos de plástico. Y Quentin, repentinamente serio, diciendo que la amaría siempre, que nunca la traicionaría, que envejecerían juntos, sentados en el porche de su propia casa y viendo a los nietos jugar en el césped. Qué rápido habían cambiado las cosas. O no tan rápido. Quizá había sido un proceso gradual, tan lento que no se habían dado cuenta de lo mucho que se habían distanciado. Pequeños compromisos, agravios tácitos, sueños incumplidos, día tras día, mes tras mes. Y aquí estaban, dos extraños bajo el mismo techo. Abby devolvió la foto a su sitio. Tal vez estaba siendo dramática. Tal vez Quentin solo trabajaba duro y Raven solo era una compañera. Pero entonces, ¿por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué su tacto ya no le pone la piel de gallina? ¿Por qué han dejado de hablar de otra cosa que no sean problemas domésticos? El reloj marcaba las 18:45. La fiesta de empresa ya había empezado. Abby se imaginó el vestíbulo de la oficina decorado con globos y guirnaldas, los colegas de Quentin con elegantes trajes y vestidos, música, champán, risas. En algún lugar, en esta vorágine festiva, su marido y Raven. En la sala de conferencias del Hotel Riverside sonaba una música discreta que servía de fondo a decenas de conversaciones. Quentin estaba en la barra con un vaso de whisky, mirando alrededor de la sala. Ya había saludado a los directivos, intercambiado algunas frases con sus colegas, escuchado el aburrido brindis del director sobre la grandeza del trabajo en equipo. Ahora podía relajarse y disfrutar de la velada. Su mirada se detuvo en una figura al otro extremo de la sala. Raven Pryor, con un vestido negro de espalda descubierta, hablaba con el jefe de marketing. Se reía con la cabeza echada hacia atrás y su larga melena oscura caía en cascada sobre sus hombros desnudos. Incluso desde la distancia, Quentin podía sentir el magnetismo de aquella mujer. Se habían conocido hacía 3 meses, cuando la empresa empezó a actualizar el sitio web corporativo. Raven, la nueva comercializadora, acudía a menudo al departamento de informática con preguntas y peticiones. Al principio, solo hablaban de trabajo. Luego empezaron a comer juntos en la cafetería. Un mes después, intercambiaban mensajes privados hasta altas horas de la noche. Raven era todo lo contrario a Abby. Brillante, ambiciosa, con una lengua afilada y una visión atrevida de la vida. Se había mudado a Bullhead City desde Los Ángeles después de divorciarse y solía decir que era una etapa temporal, un trampolín para volver a la gran ciudad. Ella hacía que Quentin se sintiera vivo, le recordaba sueños que había enterrado hacía mucho tiempo. Con Abby, todo se volvió predecible, cómodo, pero carente de fuego. Él sabía lo que ella iba a decir incluso antes de que abriera la boca. Sabía qué libro elegiría, qué película querría ver, qué plato pediría en un restaurante. Antes, esa previsibilidad le había tranquilizado. Ahora le ahogaba. ¿En qué piensas, guapo? Raven apareció a su lado como si se materializara de sus pensamientos. En el trabajo, mintió Quentin. En la fiesta de empresa, puso los ojos en blanco teatralmente. ¡Qué aburrimiento! Brindemos por lo que hemos pasado esta semana. Chocaron las copas. Raven lo miró por encima de la copa, con sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Quentin sintió una emoción familiar en el pecho, la misma que había sentido al principio de su relación con Abby, la que hacía tiempo que había desaparecido de su matrimonio. «Estás increíble esta noche»,
dijo, dándose cuenta de que sonaba cursi. Lo sé, sonrió Raven. Tú, en cambio, parece como si algo te estuviera comiendo. ¿Problemas en casa? Quentin se puso tenso. Nunca habían hablado abiertamente de su estado civil, aunque Raven sabía que estaba casado, por supuesto. El anillo que llevaba en el dedo era difícil de pasar por alto. Nada especial. Le dio un sorbo a su whisky. Solo rutina. La rutina es el peor enemigo de la felicidad. Raven le tocó la mano. Fue un toque ligero, pero un escalofrío recorrió el cuerpo de Quentin. Ya sabes lo que dicen. Es mejor arrepentirse de lo que has hecho que de lo que no te atreviste a hacer. Sonó una canción lenta y varias parejas salieron al centro de la sala. Raven levantó una ceja interrogante. ¿Bailamos? Quentin dudó. Un baile era solo un baile, nada objetable, pero sentía los ojos de sus colegas clavados en él. Sabían que estaba casado, y veían cómo miraba a Raven. Solo un baile, sonrió ella cogiéndole el vaso y dejándolo sobre la mesa. No muerdo, al menos, no en público. Quentin se dejó conducir al centro de la sala. Las manos de Raven se posaron en sus hombros y él le rodeó la cintura con el brazo. Empezaron a moverse al ritmo de la música, manteniendo una distancia decente, pero con cada compás, la distancia entre ellos se reducía. Quentin sintió el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume, algo exótico, con notas de pachulí y vainilla. No era el tipo de perfume que él olía en casa. Abby prefería las fragancias más ligeras y florales. ¿En qué estás pensando?, le susurró Raven al oído. Hace tiempo que no bailo, respondió Quentin. Con su mujer. No contestó, pero no le hizo falta. Raven tiró de él y sus cuerpos se acercaron. Quentin sabía que debía apartarse, pero no quería. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió deseado, vivo. La adrenalina y el whisky le estaban nublando la mente. Esto está demasiado cargado, susurró Raven con los labios apenas rozándole la oreja. ¿Vamos a tomar el aire? Quentin asintió. Abandonaron la pista de baile bajo las miradas de sus colegas. Mortimer, su superior inmediato, sonrió comprensivo. Quentin sintió una punzada de vergüenza, pero la reprimió rápidamente. Es un hombre adulto, solo están tomando el aire. Pero en lugar de salir, Raven lo condujo al ascensor. Subieron a la cuarta planta donde estaban las salas de conferencias más pequeñas. Ahora estaban vacías. ¿A dónde vamos?, preguntó Quentin, aunque sabía perfectamente la respuesta. Donde nadie nos moleste. Raven abrió la puerta de una pequeña sala de conferencias con ventanas panorámicas que daban al río. Quiero enseñarte algo. Entraron en la oscura sala, iluminada únicamente por las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Raven cerró la puerta y se volvió hacia él. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para estar a solas contigo? Sin las paredes de esta oficina, sin colegas, sin obligaciones. Quentin sabía que debía marcharse, pero dio un paso adelante. Sus labios se encontraron en un beso ávido, ardiente, lleno de un deseo que llevaba semanas acumulándose. Las manos de Raven se deslizaron bajo su chaqueta, desabrochando los botones de su camisa. Las palmas de él encontraron la cremallera del vestido de ella. El teléfono de su bolsillo vibró. Quentin lo ignoró. La vibración volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, se separó de mala gana de Raven y miró la pantalla. Abby, 3 llamadas perdidas. No contestes, susurró Raven besándole el cuello. Fuera lo que fuera, esperaría. Quentin apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Ahora mismo no quería pensar en Abby, en su casa, en lo que estaba pasando en su vida. Quería olvidarse de sí mismo en los brazos de una mujer que le hacía sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Deseo, pasión, la emoción de la intimidad con otra persona. Más tarde, al recordar aquella noche, se maravillaría de su temeridad. Pero ahora, en la habitación en penumbra, con Raven entre sus brazos, todo parecía correcto.
inevitable, como si hubiera pasado toda su vida preparándose para este momento. En casa, Abby miraba la pantalla del teléfono, intentando averiguar por qué su marido no contestaba a sus llamadas. Abby se estremeció al oír la llave girar en la cerradura. Llevaba 3 horas sentada en la oscuridad del salón, sumida en pesados pensamientos. El reloj de pared marcaba las 2:30 de la madrugada. La fiesta de empresa debía terminar a las 11, a medianoche como mucho. Quentin no le había devuelto las llamadas. Tampoco respondía a sus mensajes. Al principio se había enfadado, luego le había preocupado que algo fuera mal. Había pasado la última hora aturdida, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido de la nevera. La puerta principal se abrió de golpe y Quentin salió al pasillo dando tumbos. Salió tambaleándose, agarrando un perchero. A la tenue luz de la lamparilla, Abby pudo ver que su marido estaba borracho, no mucho, pero lo suficiente para que sus movimientos fueran torpes. Se quitó la chaqueta, la tiró descuidadamente sobre la cómoda y entró en el salón sin darse cuenta de que ella estaba en el sillón junto a la ventana. «Quentin», llamó ella en voz baja. Él se volvió bruscamente, entrecerrando los ojos en la penumbra. «Dios, Abby, me has asustado. ¿Por qué no has dormido? ¿Por qué no has contestado al teléfono?» Su voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Quentin hizo un gesto con la mano. El teléfono se quedó sin batería, y luego había demasiado ruido para comprobarlo. Se quitó la corbata y se desabrochó los botones superiores de la camisa. Gran fiesta. Ojalá no la hubieras visto. Mortimer se emborrachó y bailó encima de la mesa. Abby encendió la lámpara del escritorio. La luz amarillenta inundó la habitación y pudo ver a su marido. La camisa arrugada, el pelo revuelto, una mirada que parecía no poder centrarse en ella. Y algo más, unas manchas oscuras en el cuello que le llegaban hasta debajo de la camisa. «¿Qué le pasa?», preguntó Abby levantándose de la silla y señalando el cuello de su marido. Quentin se llevó la mano al cuello, como si acabara de recordar las marcas de su piel. ¿Qué era qué? Dio un paso atrás. Abby se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. ¿Son marcas de carmín? ¿O...? Dejó de hablar, incapaz de pronunciar la palabra «patillon». Quentin apartó la mirada, pensando frenéticamente. Abby podía verlo en su rostro. Buscaba una excusa, una salida, cualquier mentira plausible. «Ah, ¿esto?», sonrió nervioso. Una reacción alérgica, algo en la comida. Mortimer tenía lo mismo. ¿En el cuello? Abby no reconoció su propia voz. ¿Alergias en forma de... marcas? Quentin se enfadó de repente. Su cara enrojeció, sus ojos se entrecerraron. «Jesús, Abby, no sé lo que es. Quizá me lo froté en el cuello, o me quemé con algo. ¿Qué más da? Estoy cansada y quiero dormir. Pero parecen...» Abby extendió la mano con la intención de tocar el cuello de su marido. Quentin interceptó su muñeca con más fuerza de la debida. «¡Basta!», gritó. «Tú no eres mi madre, no me interrogues cada vez que llego a casa». Abby retrocedió, conmocionada por aquel arrebato de ira. En 7 años de matrimonio, Quentin nunca le había levantado la voz. Incluso en las peleas más graves, se había mantenido reservado, prefiriendo alejarse a gritar. «Solo preguntaba», ella bajó la mano. «Y yo solo respondía», le replicó Quentin. «Ha sido una semana dura, esta noche es larga y lo único que quiero es ducharme e irme a la cama. Sin 20 preguntas». La apartó de un empujón, no con fuerza, pero sí sin ceremonias, y se dirigió al dormitorio. Se dio la vuelta en la puerta. «Ah, y casi se me olvida. Me han ascendido. Ahora estoy a cargo de todo el equipo técnico. Más dinero, más responsabilidad. Quería darte la buena noticia, pero pareces más interesado en convertir mi triunfo en un escándalo». La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Abby se quedó de pie en medio del salón, con todo el cuerpo temblando. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre que le grita? Podría ser el mismo Quentin que 7 años atrás había jurado amarla y honrarla en lo bueno y en lo malo.
Le oyó hacer ruidos en el cuarto de baño, el agua corriendo en la ducha. Luego se hizo el silencio. Abby se hundió lentamente en el sofá, desolada. Una parte de ella quería irrumpir en el dormitorio y exigir explicaciones. La otra parte tenía miedo de lo que pudiera oír. Abby sabía lo que tenía que hacer: acostarse en la habitación de invitados y por la mañana, cuando ambos se hubieran calmado, mantener una conversación tranquila. El enfoque maduro y racional. Pero algo dentro de ella se rebelaba contra esa sumisión. Si Quentin realmente la estaba engañando, ella merecía saber la verdad. Ahora mismo. Su mirada se posó en la chaqueta de su marido, tirada en la cómoda del pasillo. La chaqueta que había llevado toda la noche, en la fiesta de empresa, con Raven. Abby se levantó y caminó sobre piernas rígidas hasta la cómoda. La chaqueta estaba arrugada y olía a humo de cigarrillo, a alcohol y a algo más. Un dulce aroma a vainilla. Un perfume de mujer, pero no el suyo. Cogió la chaqueta. Su mano se deslizó sola hasta el bolsillo interior. El teléfono de Quentin, protegido con contraseña, por supuesto. Abby lo devolvió. La cartera en el segundo bolsillo interior. No la revisó. ¿Qué podía haber allí sino tarjetas y dinero? Algo crujió en el bolsillo derecho. Abby sacó un papel arrugado, lo desdobló y sintió que el corazón le daba un vuelco. No era una nota, ni una carta de amor como había temido. Era algo mucho peor. 4 fotos tomadas con su teléfono e impresas en una impresora en color. 4 fotos de su marido y una mujer alta y morena, sin duda Raven, haciendo el amor en un despacho. La última foto mostraba los rostros de ambos contorsionados por la pasión. En el reverso de la hoja estaba escrito a mano: un recuerdo de nuestra primera noche. No puedo esperar a la próxima. R. La primera noche. Así que esta noche era la primera vez que había sucedido. Frío consuelo. Sobre todo teniendo en cuenta la postdata. Abby sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Cayó de rodillas, todavía con las fotos en la mano. Todo se agitaba ante sus ojos. Esto no podía ser verdad. Su marido, su Quentin, con otra mujer, en las fotografías, fotografías que alguien había tomado, alguien. Así que no estaban solos, alguien los había visto, alguien lo sabía. Tal vez todos lo sabían, todos los colegas de Quentin, tal vez se reían a sus espaldas. Pobre Abby, tan ingenua, tan aburrida. No me extraña que encontrara a alguien más interesante. Luchó por levantarse, sintiendo que le flaqueaban las rodillas. La misma pregunta martilleaba en su cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Despertar a Quentin? ¿Hacer un escándalo? ¿O hacer las maletas e irse en silencio? ¿O fingir que no había visto nada y pensar qué hacer a continuación? Abby no lo sabía. No tenía ni idea de qué hacer en una situación así. Nunca pensó que acabaría aquí, de rodillas en su propio pasillo, con la prueba del adulterio de su marido en las manos. Se tambaleó hasta la cocina y se sirvió agua. Le temblaban las manos y la mitad del agua se derramó sobre la encimera. Abby no le prestó atención. Cuando bebió un sorbo, sintió que no podía tragar. Una mano invisible le oprimía la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Hasta dónde había llegado la relación entre Quentin y Raven? ¿Solo una aventura o algo más? Quizá ya estaban haciendo planes. Quizá Quentin iba a dejarla. Abby volvió a mirar las fotos, sintiendo una incómoda curiosidad morbosa. Una foto mostraba una ventana con vistas al río Colorado, iluminada por las luces de la ciudad nocturna. La sala de conferencias del Hotel Riverside, un lugar de élite para reuniones corporativas. ¿Eran tan descuidados que lo hacían en una sala donde cualquiera podía entrar? En otra foto, parte de un tablero de presentación podía verse a espaldas de Raven. Había algo escrito, pero Abby no podía distinguirlo. No importaba. Lo que importaba era otra cosa. Alguien había hecho esas fotos. A propósito, quizás para chantajear a Quentin, o solo para regodearse,
O un pensamiento repentino hizo que Abby se enfriara. ¿Y si Raven lo preparó? Le pidió a alguien que tomara la foto, para tener pruebas, para controlar la situación. Su hilo de pensamiento fue interrumpido por un sonido procedente del dormitorio. Quentin roncando. Está dormido, durmiendo plácidamente, serenamente, mientras su mundo se desmoronaba. Abby volvió al pasillo y comprobó una vez más los bolsillos de su chaqueta. El bolsillo interior, donde había estado el teléfono, reveló algo más. Un pequeño papel doblado. Lo desdobló. Mañana, a las 9 de la noche, en mi casa, ya sabes la dirección, sin excusas, R. Mañana. Es hoy, si miras tu reloj. Sábado, el cumpleaños de su madre, el día que Abby tenía que ir a casa de sus padres, sola porque Quentin no puede perderse el gran evento corporativo. En realidad, era porque tenía una cita con su amante. Abby sintió que una oleada de ira subía por su interior. Ya no era un shock frío y paralizante, sino una rabia caliente y hirviente. ¿Cómo había podido? 7 años de matrimonio, y tirarlo todo por la borda así. Volvió al salón con las fotografías y la nota en la mano. ¿Qué debía hacer? Una parte de ella quería irrumpir en el dormitorio ahora mismo, despertar a Quentin y decirle lo que pensaba de su traición. La otra parte le aconsejaba proceder con sangre fría, reunir más información. ¿Quién era ese Raven? ¿Hasta qué punto era seria su relación? ¿Hay alguna posibilidad de salvar el matrimonio si ella quiere? ¿Querría? Abby se hundió en el sofá. Tenía imágenes ante los ojos. Quentin y Raven, su marido con otra mujer, una pasión que él no le había mostrado en mucho tiempo. El deseo que se había desvanecido en su matrimonio hacía muchos meses. ¿Cuántas veces había tratado de reavivar el fuego apagado? Lencería nueva, velas, cenas románticas, propuestas para salir juntos, cambiar de aires. Quentin siempre ponía excusas. Demasiado cansado, demasiado trabajo. No estaba de humor. Ahora podía ver a dónde iban a parar toda su energía y su pasión. Abby alisó las fotografías arrugadas sobre la mesita. Luego las dobló junto con la nota y las metió en el bolsillo interior de su bolso. Pruebas. ¿De qué? Aún no lo sabía, pero tenía la sensación de que podría necesitarlas. Miró hacia la puerta del dormitorio. Allí, tras ella, dormía el hombre al que consideraba su otra mitad, su roca, su futuro. El hombre que hoy había cruzado 7 años de vida juntos. El hombre que se había convertido en un extraño. El rostro de Abby se congeló de asombro al darse cuenta de lo inevitable. Su matrimonio tal y como lo conocía terminaba hoy. Abby no pegó ojo hasta altas horas de la madrugada. Estaba sentada en una silla del salón, envuelta en una manta, mirando cómo el cielo se iluminaba lentamente por la ventana. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza en un torbellino despiadado. ¿Cómo no se había dado cuenta de las señales? ¿Por qué no había hecho caso a su intuición, que llevaba meses susurrándole que algo iba mal? ¿Qué había hecho mal? La última pregunta le provocó una risita amarga. La reacción clásica de una esposa traicionada es buscar culpables en sí misma. Quizá no era lo bastante atractiva, no era lo bastante atenta, demasiado predecible, demasiado aburrida. Abby retrocedió mentalmente al principio de su relación. ¿Qué había atraído a Quentin entonces? Su franqueza, su sinceridad, su capacidad para ver lo bueno incluso en las situaciones más terribles, también su autosuficiencia. A diferencia de muchas mujeres que había conocido antes, Abby no se aferraba a él, no exigía atención constante ni confirmación de sus sentimientos. Tenía su propia vida, sus propios intereses, sus propios amigos. Tal vez demasiado propia, tal vez confiaba demasiado en su lealtad sin esforzarse por mantener la pasión. Amanecía por la ventana. Abby miró el reloj. Las 6:30 de la mañana. Quentin solía levantarse a las 7 los fines de semana. Tendría tiempo de ducharse y asearse antes de que él se despertara. No quería que la viera así,
con los ojos manchados de lágrimas y el pelo enmarañado. Prefería que pensara que estaba tranquila y serena. En el baño, Abby miró detenidamente su reflejo en el espejo. Tenía 34 años. Su pelo rojizo, antes brillante, se había desteñido ligeramente. Las primeras arrugas aparecían en las comisuras de sus ojos, pero seguía siendo atractiva, al menos eso decían sus amigos y compañeros. ¿Era realmente una cuestión de edad? ¿Raven era más joven? No, no lo creo. Por lo que Abby pudo deducir de aquellos pocos encuentros, Raven era más o menos de su edad. Tal vez un poco más joven, pero no tanto como para que importara. La ducha la había devuelto un poco a la cordura. Vestida con unos vaqueros caseros y un jersey holgado, Abby salió del baño con un plan de acción claro. Lo primero era lo primero, llamar al trabajo. Tenía suerte. Era sábado y tenía un turno corto de 12 a 5. Marcó el número de la supervisora. «Linda, buenos días». Abby intentó que su voz sonara normal. «Siento llamar tan pronto, pero he tenido una urgencia familiar. ¿Puedo tomarme el día libre?» «Claro», dijo Linda. «¿Va todo bien? Suenas raro». «Estoy bien, son solo cosas de familia», respondió Abby con evasivas. «Gracias por tu comprensión». Colgó el teléfono, sintiendo un ligero remordimiento de conciencia. En sus 5 años de trabajo, nunca se había tomado vacaciones por motivos personales. Siempre puntual, fiable, responsable. Una empleada ejemplar, solía decir el jefe. Ahora mentía, aunque técnicamente se trataba de una emergencia familiar. El reloj marcaba las 7:15. Probablemente Quentin aún dormía. Había llegado tarde anoche y no estaba muy sobrio. Abby se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio y escuchó. Silencio. O estaba profundamente dormido o ya estaba despierto y yacía en silencio. Abrió la puerta sin hacer ruido. Quentin estaba tumbado boca arriba con el brazo detrás de la cabeza. Su respiración era uniforme, profunda. Las marcas de su cuello eran claramente visibles, marcas de color rojo oscuro que no podían confundirse con otra cosa que no fueran chupetones. Abby sintió que las náuseas volvían a subirle por la garganta. Cerró la puerta en silencio y volvió a la cocina. La chaqueta de Quentin seguía en la cómoda del pasillo, el teléfono en el bolsillo interior, con contraseña, por supuesto, pero Abby conocía la contraseña. No porque estuviera espiando a su marido, sino porque en los años que llevaban juntos le había visto introducir los números 4, 7, 3, 6. El día en que se conocieron, el 4 de julio y 36, su edad en aquel momento. Romántico. Me pregunto si habría cambiado la contraseña después de empezar su aventura con Raven. Abby miró a su marido dormido a través de la puerta entreabierta. Él no se movió. Cogió el teléfono, introdujo la contraseña y contuvo la respiración. La pantalla se desbloqueó, así que no la había cambiado. Sintió un cosquilleo en el pecho, resentimiento o alivio. Abby comprobó rápidamente la lista de llamadas. Unas cuantas llamadas suyas de anoche, marcadas como perdidas. Llamadas de Mortimer, su jefe, y muchas llamadas de un contacto etiquetado simplemente con la letra R. Raven. Abrió los mensajes. La correspondencia con Raven estaba al principio. El último mensaje era de anoche, minutos antes de que Quentin llegara a casa. Llega bien a casa, y no te olvides de mañana, no puedo esperar. Acompañado de un emoji de una cara guiñando un ojo y un beso. Abby empezó a desplazarse hacia arriba por la correspondencia. Cuanto más avanzaba, más explícitos se volvían los mensajes. Las insinuaciones juguetonas iban seguidas de proposiciones sexuales explícitas, fotos, inocentes al principio, pero cada vez más íntimas. Planes de encuentros, discusiones sobre cómo evitar sospechas, cómo explicar los retrasos en el regreso a casa. El primer mensaje está fechado el 12 de julio, hace exactamente 3 meses. Gracias por tu ayuda con la presentación. Tal vez podamos discutir los detalles durante el almuerzo. Y la respuesta de Quentin.
Será un placer. A la 1 en Marcos. 3 meses. Quentin la había estado engañando durante 3 meses. O tal vez más. ¿Quién sabe cuándo había empezado exactamente su relación y si había habido otras mujeres antes de Raven? Abby se sintió mareada. Se hundió en una silla del pasillo y siguió hojeando los mensajes. Estaban revelando toda una vida paralela para Quentin. Una vida en la que ella, su mujer, no tenía cabida. A Abby le llamaron especialmente la atención los mensajes en los que Raven y Quentin discutían algún tipo de planes juntos. Piensa en mi propuesta. Los Ángeles es otro tipo de oportunidad, para los dos. Y la respuesta de Quentin. Me lo estoy pensando, pero va a llevar tiempo. Te das cuenta de que no es tan simple. ¿Los Ángeles? ¿Planeaban irse juntos? ¿Y ella, Abby, iba a ser eliminada de la ecuación como una variable innecesaria? La idea le produjo un dolor físico, como si alguien le hubiera apretado el corazón con una mano helada. Abby respiró hondo, tratando de calmarse. No hay que dejarse llevar por las emociones. Hay que pensar con claridad. Había algo extraño en los mensajes, una dinámica equivocada. Raven escribía con seguridad, de forma autoritaria, a veces condescendiente. Quentin con un entusiasmo casi de cachorro, dispuesto a todo para complacer. No se siente como una relación igualitaria entre dos amantes. Más bien parece una adicción, una obsesión. De repente, Abby se da cuenta de que está entrometiéndose en la vida privada de otra persona. Aunque fuera su marido, pero aún así, la vergüenza la invadió. Se apresuró a salir de la correspondencia y estaba a punto de volver a guardar el teléfono cuando se dio cuenta de otra cosa. Quentin había creado un nuevo contacto en su teléfono. John en contabilidad. No había ningún John en el departamento de contabilidad de su empresa. Abby lo sabía porque había asistido varias veces a las fiestas de la empresa y conocía a la mayoría de los empleados por su nombre. Abrió el contacto. La dirección era 23 Lakeside Drive, teléfono con prefijo local. Abby anotó la información en un trozo de papel que encontró en el bolsillo de sus vaqueros y devolvió el teléfono a su sitio. Se oyó un crujido en el dormitorio. Quentin se estaba despertando. Abby fue rápidamente a la cocina y empezó a preparar café como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado la noche sin dormir, no hubiera descubierto pruebas de la infidelidad de su marido, no hubiera leído su correspondencia privada con su amante. La puerta del dormitorio se abrió. Pasos pesados. Quentin siempre andaba pesado por las mañanas, sobre todo después de beber. Apareció en el umbral de la cocina, arrugado, con la huella de una almohada en la mejilla, los ojos hinchados, inflamados, los signos clásicos de la resaca. «Buenos días», dijo Abby, sorprendida de su propia calma. Quentin se dejó caer en la silla, sujetándose la cabeza. «¿Tienes café?» Enseguida, se volvió hacia la cafetera, incapaz de mirar a su marido. Su cuello aún mostraba las marcas de la pasión de la noche anterior. ¿Una noche dura? Ya lo creo, se frotó las sienes. Creo que me bebí todo el champán del hotel, y quizá un poco de whisky. Mortimer insistió en brindar por mi ascenso. Sí, dijiste ayer. Abby colocó una taza de café delante de él. Felicidades, te lo has ganado. Quentin alzó las cejas sorprendido. ¿De verdad? No me acuerdo de nada. Ayer fue como un borrón. Ya lo creo. Abby se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Deben de haber pasado muchas cosas. En la fiesta de empresa. Algo en su tono hizo que Quentin se pusiera tenso. Dio un sorbo a su café y miró a su mujer detenidamente por encima de la taza. Una fiesta de empresa normal y corriente. Nada especial. ¿Sí? Abby la dio la cabeza. ¿Y las marcas en el cuello? ¿También forman parte de una fiesta de empresa normal? Quentin se atragantó con el café. Lentamente dejó la taza e instintivamente se tocó el cuello. Ya te lo expliqué ayer. Algún tipo de alergia,
o irritación por el collarín. No mientas. La voz de Abby era tranquila, pero se oía el metal en ella. No soy estúpida, Quentin. Apartó la mirada con la papada encendida en los pómulos. No sé de qué me estás hablando. Sobre Raven. Abby pronunció el nombre y sintió que le quemaba la lengua. De tu colega con la que sales desde hace 3 meses. Sobre la mujer con la que se acostó ayer en la sala de conferencias del Hotel Riverside. Sobre la mujer con la que planea reunirse esta noche. Quentin palideció. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, pero no dijo ni una palabra. He visto las fotos, continuó Abby, en el bolsillo de tu chaqueta, y la nota. Mañana, a las 9 de la noche, en mi casa. Qué bien. Abby, puedo explicarlo. ¿De verdad? Sonrió amargamente. ¿Qué puedes explicar? ¿Que todo no es lo que parece? ¿Que estás valle? ¿Que no significa nada? Quentin se pasó la mano por el pelo, pensando frenéticamente qué decir. Finalmente se le escapó. No quería que te enteraras. Así. Abby se rió, una risa seca e infeliz. ¿Qué querías? ¿Escribirme una bonita tarjeta? Querida Abby, me estoy tirando a un colega. ¿Besos, tu marido? No seas grosero, frunció el ceño. Está dificultando las cosas. ¿Estoy siendo grosera? Abby sintió que una oleada de rabia subía por su interior. Me has estado engañando probablemente durante meses, planeando escaparte con tu amante a Los Ángeles, ¿y yo estoy siendo grosera? ¿Cómo has...? Quentin se calló, comprendiendo de repente. Has estado leyendo mis mensajes. Sí, Abby no lo negó. Y he encontrado muchas cosas interesantes, como el hecho de que ibas a mudarte a Los Ángeles con Raven. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿O simplemente ibas a desaparecer un día dejando una nota en la nevera? Quentin bajó la cabeza, con los hombros caídos. No lo sé, Abby. La verdad es que no lo sé. Es todo tan confuso. No lo planeé. Simplemente ocurrió. Nada. Ocurre porque sí. Abby negó con la cabeza. Cada acción tiene una elección detrás. Tú elegiste engañarme. Elegiste mentirme. Elegiste traicionar nuestro matrimonio. Quentin permaneció en silencio, mirando al suelo. Su rostro expresaba una extraña mezcla de vergüenza y alivio, como si una parte de él se alegrara de que por fin se hubiera descubierto todo. ¿Qué nos ha pasado, Quentin?, preguntó Abby, y por primera vez hubo dolor en su voz. Éramos felices, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? Él levantó la vista, con sinceridad en los ojos. Estamos atrapados, Abby. En esta ciudad, en estos trabajos, en esta rutina. Todos los días lo mismo, sin crecimiento, sin perspectivas. Me estaba asfixiando, y entonces llegó Raven, y ella me mostró que la vida podía ser diferente. ¿Y no pudiste hablarme de ello? Abby lo miró desconcertada. ¿Decirme que necesitas un cambio, que eres infeliz? Lo intenté, extendió las manos con impotencia, pero siempre parecías contento. Nuestra casa, nuestra vida. No quería arruinar tu tranquilidad. ¿Así que decidiste arruinar nuestro matrimonio? Quentin no contestó. La miró y en sus ojos Abby lo vio todo. Culpa, arrepentimiento, confusión. Y algo más, la certeza de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pasara lo que pasara después, aquel momento lo cambiaría todo para siempre. Se sentó más erguida, sintiéndose de pronto extrañamente tranquila. ¿Qué vas a hacer ahora que lo sé todo? Quentin tragó saliva, con los tobillos crispados. No lo sé, Abby. Sinceramente, estoy confuso. Raven, ella es... ¿La quieres? La pregunta salió antes de que Abby pudiera pensar en formularla. Quentin se quedó inmóvil, como si hubiera caído en una trampa. Abby se dio cuenta de la respuesta por su cara, antes incluso de que la pronunciara. No lo sé. Puede que sí. Es complicado. Abby asintió, sintiendo un extraño entumecimiento.
Una parte de ella gritó de dolor, pero la otra, la que había estado despierta toda la noche analizando la situación, lo tomó como una confirmación de lo que ya sabía. Bueno, dijo levantándose. Supongo que ahora tienes que decidir. ¿Qué quieres? ¿A quién eliges? Abby, yo... No, levantó la mano, deteniéndolo. Ahora no. Necesito pensar, y tú también. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta de la cocina. Por cierto, hoy me he tomado el día libre. No voy a ir a casa de mi madre. No en este estado. La llamaré y le diré que estamos enfermos. Quentin asintió sin levantar la vista. Abby, de verdad que no quería hacerte daño. Miró a su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, con el que lo había compartido todo. Alegrías, penas, sueños, cama. Un hombre que ahora le resultaba a la vez dolorosamente familiar y completamente ajeno. Pero lo hizo, dijo en voz baja, y salió de la cocina. Capítulo 5. La casa se sumió en un silencio opresivo. Abby estaba sentada en el salón, hojeando mecánicamente las páginas de un libro sin leer el texto. Quentin se había encerrado en el dormitorio inmediatamente después de su conversación en la cocina. Se le oía pasear de un rincón a otro, deteniéndose de vez en cuando. Una vez se oyó un ruido sordo, como si hubiera golpeado la pared con el puño en señal de frustración. El reloj marcaba las 11. Habían pasado más de 2 horas desde su conversación matutina, pero parecía una eternidad. Abby dejó el libro a un lado y se dio cuenta de que no podía concentrarse. No dejaba de pensar en lo que había ocurrido y en lo que ocurriría a continuación. ¿Qué quería que pasara después? Al otro lado de la puerta de la habitación se oyó el inconfundible sonido de un mensaje en el teléfono. Un breve silencio y pasos apresurados. Quentin estaba hablando con alguien, bajando la voz a un susurro. Con Raven, sin duda. ¿Qué le está diciendo? ¿Que su mujer lo ha descubierto? ¿Que sus planes están en peligro? ¿O era al revés? ¿Que el camino hacia una nueva vida estaba abierto? ¿Que solo tenían que resolver los trámites? Abby se levantó bruscamente, sintiendo que su interior hervía de rabia y resentimiento. Se acabaron las dudas. Era hora de obtener respuestas, respuestas sinceras, por dolorosas que fueran. Caminó decidida hacia el dormitorio y abrió la puerta sin llamar. Quentin estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja. Cuando vio a su mujer, se estremeció. «Te llamaré más tarde», dijo rápidamente y apagó el teléfono. ¿Era ella?, preguntó Abby apoyada en el marco de la puerta. Quentin asintió. «Sí, Raven llamó para saber sobre lo de esta noche». «¿Y qué le has dicho?», vaciló. «Que no podía ir, que deberíamos hablar, pero más tarde». Abby cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo hacerme saber que te vas? ¿O sobre cómo seguir saliendo a mis espaldas? Quentin suspiró, pasándose las palmas de las manos por la cara. Abby, no es tan sencillo. Entonces explícate. Entró en la habitación y se sentó en una silla junto al tocador, justo delante de su marido. Quiero saberlo todo. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo? ¿Por qué? Quentin arrugó la nariz como si le doliera físicamente. ¿Para qué necesitas esos detalles? Solo harán que duela más. Ya me duele, Quentin. Abby negó con la cabeza. Pero quiero entenderlo. Me merezco la verdad. Bajó los ojos, mirándose las mismas manos que la habían abrazado durante tantos años, las mismas manos que ahora tocaban a otra mujer. Todo empezó hace unos 3 meses, dijo finalmente. A Raven la trasladaron a nuestra oficina desde Los Ángeles. Es experta en marketing digital. Estábamos trabajando juntos en la actualización de la página web de la empresa. Se quedó callado, y Abby asintió, animándole a continuar. ¿Y? Al principio era solo una relación de negocios. Luego empezamos a comer juntos, a hablar. Resultó que teníamos mucho en común. Visiones de la vida, ambiciones, sueños de la gran ciudad. Quentin habló lentamente, eligiendo sus palabras. Ella
Ella vio algo en mí que yo no había notado en mucho tiempo. Potencial, posibilidades. ¿Y yo no? Preguntó Abby en voz baja. Esa no es la cuestión. Quentin se levantó y se paseó por la habitación. Siempre me has aceptado tal como soy. Y yo lo he apreciado. Te lo agradezco. Pero Raven, ella me hizo querer más, ser mejor, para seguir adelante. ¿Y cuándo la amistad se convirtió en algo más? Quentin se congeló en la ventana mirando a la calle. Agosto. Fuimos de viaje de negocios a Phoenix, a una conferencia. 2 días. Habitaciones de hotel separadas, todo bonito. Pero después de la presentación, tomamos algo en el bar, nos pusimos a hablar y terminamos en mi habitación. Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó aquel viaje de negocios. Quentin había vuelto animado, con energía. Le había traído un recuerdo, una figurita de cactus que aún permanecía en una estantería del salón. ¿Y sigue así desde entonces? Intentó mantener la voz firme. Sí, se volvió Quentin hacia ella. Abby, yo no planeé esto, no lo estaba buscando, simplemente ocurrió. Otra vez eso de simplemente ocurrió, sacudió la cabeza. Nada, ocurrió porque sí, Quentin. Tomaste una decisión. Cada vez que la llamabas, cada vez que quedaste con ella, cada vez que me mentiste. No pudo encontrar una respuesta. ¿Estás enamorado de ella? Preguntó Abby directamente. Quentin guardó silencio durante un largo momento y luego contestó en voz baja. Sí, creo que sí. No planeaba enamorarme, pero lo hice, terminó Abby por él. Extrañamente, la confesión de su marido no desencadenó otra oleada de dolor. Era como si estuviera entumecida, habiendo llegado al límite de lo que podía sentir. ¿Y ahora qué? ¿Tienes planes? Hemos hablado del futuro, dijo Quentin con cuidado. Raven cree que debería buscar trabajo en Los Ángeles. Allí hay más oportunidades para los informáticos, mejores sueldos, proyectos más interesantes. ¿Y has dicho que sí? No definitivamente. Se frotó el cuello, donde aún eran visibles los rastros de la pasión de anoche. Pero me lo he pensado. Realmente lo pensé. ¿Has pensado en mí? Abby dio un paso adelante. En lo que me pasaría si te fueras. Quentin apartó la mirada. Sabía que en algún momento tendría que decírtelo. Solo estaba esperando el momento oportuno. Que nunca llegaría, sonrió Abby con amargura. Dime la verdad, Quentin. Si no hubiera encontrado esas fotos, ¿cuánto tiempo habría durado el engaño? Se encogió de hombros. No lo sé. Quizá unas semanas, tal vez un mes. Raven quería que me decidiera antes de Navidad. ¿Raven quería que lo hicieras? Abby se dio cuenta de esa frase. ¿Y tú? ¿Qué querías? Quería... vaciló. Quería ser feliz, volver a sentirme vivo. Con Raven, siento eso. Pero no conmigo. ¿Abby? Quentin dio un paso hacia ella. Te quería, mucho, pero algo cambió con los años. Dejamos de crecer juntos, nos convertimos solo en compañeros de casa. ¿No lo sentías? Abby recordaba las largas tardes en silencio, cuando todos estaban absortos en sus teléfonos o libros. Las infrecuentes conversaciones reducidas a discutir problemas domésticos. El sexo que se había vuelto mecánico, sin la misma pasión. Tal vez, admitió, pero pensaba que era normal, que todas las parejas pasaban por periodos así, que había que aguantarse. Yo también pensaba eso, asintió Quentin. Hasta que conocí a Raven y me di cuenta de lo mucho que me había estado perdiendo, la vida, la pasión, la sensación de que todo era posible. Abby se levantó y se acercó a la cómoda donde estaba la foto de su boda. 7 años atrás, se habían mirado con tanto amor, con tanta esperanza. «Háblame de ella», preguntó Abby sin darse la vuelta. «De Raven». Quentin vaciló, claramente sorprendido por la petición. «¿Por qué quieres saberlo?» «Quiero entender qué tiene de
especial de ella. ¿Qué te da ella que yo no pueda? Abby, esto no es una competición, solo dímelo, insistió. Tengo derecho a saber por quién estás destruyendo nuestro matrimonio. Quentin suspiró. Tiene 32 años. Es originaria de Seattle, pero lleva 5 años viviendo en Los Ángeles. Trabajaba para una importante agencia de publicidad. Inteligente, ambiciosa, enérgica. Sabe lo que quiere de la vida y no tiene miedo de luchar por ello. ¿Por qué se mudó a Bullhead City?, preguntó Abby. No es el lugar más atractivo después de Los Ángeles. Se divorció de su marido hace un año. Un divorcio duro. Necesitaba un cambio de aires. Además, su ex colega, Cynthia, vive aquí y le ofreció un trabajo en nuestra empresa. ¿Tiene hijos? Un hijo, respondió Quentin. Tiene 4 años. Se queda con su padre en Los Ángeles. Ella lo ve una vez al mes. Uno de los argumentos a favor de volver a California era estar más cerca de su hijo. Abby se dio la vuelta, mirando a su marido con incredulidad. ¿Dejó a su hijo de 4 años con su padre y se mudó a otro estado? Fue un divorcio complicado. Quentin frunció el ceño. Su marido, un abogado poderoso, utilizó todas las palancas que pudo para conseguir la custodia completa. Raven no tenía ninguna posibilidad de ganar el caso, pero ahora que se ha recuperado, piensa luchar por la custodia compartida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a formar parte de esa situación? ¿Un padrastro para su hijo? Ya lo hemos hablado. Quentin se acercó a la ventana, evitando la mirada de su mujer. Siempre he querido tener hijos, ¿sabes? Y Ethan es un niño maravilloso. He visto fotos suyas. Abby sintió que se le apretaba el interior. Los niños. Un tema que ella y Quentin habían pospuesto año tras año. Primero querían recuperarse económicamente, luego querían comprar una casa más grande, luego querían avanzar en sus carreras. Siempre había una razón para esperar un poco más. Y ahora parecía que Quentin estaba preparado para ser padre del hijo de otra persona. Yo también quería tener hijos, dijo en voz baja. Los dos los queríamos, pero siempre encontrábamos razones para posponer la decisión. Lo sé, asintió Quentin. Y quizá esa sea una de las señales de que nos pasa algo. Seguíamos esperando el momento perfecto que nunca llegaría. ¿Y con Raven? ¿No esperas? La amargura en la voz de Abby era casi palpable. ¿Con ella? ¿Estás listo para zambullirte en lo desconocido? ¿Dejar tu trabajo, tu ciudad, tu mujer para empezar una nueva vida? Ella me hace sentir que soy capaz de más. Se volvió Quentin hacia ella. Que no tengo por qué conformarme con lo que tengo. Que puedo conseguir más. Y yo te he estado arrastrando hacia abajo, ¿verdad? Abby levantó la barbilla. ¿He sido un lastre en tu vida? No, exclamó. Nunca fuiste un lastre. Eras un hogar, un refugio seguro, un lugar donde podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Pero eso no fue suficiente. No lo sé, Abby. Quentin extendió las manos. Estoy confundido. Una parte de mí aún te ama, pero otra parte se siente atraída por Raven, por lo que ella ofrece. Una nueva vida, nuevas oportunidades. Una nueva familia, añadió Abby, con una mujer que abandonó a su propio hijo por una carrera. Ella no lo abandonó. La voz de Quentin se hizo más áspera. Luchó, pero perdió. Ahora está haciendo todo lo posible por recuperar a su hijo. Y yo quiero ayudarla. Abby lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que se había casado. Con qué rapidez había salido en defensa de Raven. Con qué fervor había justificado sus acciones. Solo hacía 3 meses que conocía a la mujer. Bueno, se enderezó. Parece que ya te has decidido. Raven, Los Ángeles, nueva familia. ¿A qué esperas, Quentin? ¿A mi bendición? Aún no he tomado una decisión definitiva. Se frotó la frente. Necesito tiempo para pensar las cosas. Darme cuenta de lo que realmente quiero. ¿Darme cuenta de qué? Abby sonrió con amargura. Me engañaste con esa mujer durante 3 meses. Planeaste un futuro con ella. Dispuesto a ser padre de su hijo. Creo que ya has hecho tu elección.
Abby. No. Levantó la mano para detenerlo. No quiero oír más excusas. No quiero ser el refuerzo en caso de que tu sueño de una nueva vida con Raven no se haga realidad. Su voz se endureció. Quiero que te vayas. Quentin parpadeó sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Quiero que te vayas de esta casa, repitió Abby. Esta noche, recoge tus cosas y vete. Pero, ¿a dónde voy a ir? Con ella se encogió de hombros Abby. ¿No era eso lo que querías? ¿Estar con Raven? Esta es tu oportunidad. Abby, espera. Quentin dio un paso hacia ella. No tomemos decisiones precipitadas. Quizá deberíamos hablarlo, pensarlo. ¿Qué hay que pensar? Cruzó los brazos sobre el pecho. Estás enamorado de otra mujer. Te acostaste con ella. Hiciste planes con ella. Nuestro matrimonio terminó efectivamente en el momento en que decidiste engañarme. El resto es una formalidad. Quentin parecía confuso. ¿Seguro que quieres hacer esto? No, no estoy segura, respondió Abby con sinceridad. No sé lo que quiero. No sé si podré perdonarte. No sé si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas. Pero lo que sí sé es que ahora mismo no puedo estar bajo el mismo techo contigo. Necesito espacio para pensar. Y tú también. Quentin la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. De acuerdo. Me marcharé. Pero, Abby, no quiero que esto acabe así. Tú misma lo acabaste, dijo en voz baja. En el momento en que decidiste que nuestro matrimonio no era lo suficientemente importante como para ser fiel, en el momento en que empezaste a labrarte un futuro con otra mujer. Ella respiró hondo. Tienes una hora. Recoge lo imprescindible y márchate. Abby se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiéndose extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada. No era perfecta ni definitiva, pero era la única posible en aquella situación. Necesitaba espacio para procesar lo sucedido, para ver si su matrimonio tenía futuro, o tal vez para empezar a hacerse a la idea de que sus 7 años juntos habían llegado a su fin. Quentin se quedó en el dormitorio. Se le oía abrir el armario, sacar los cajones de la cómoda, recogiendo sus cosas, preparándose para abandonar el hogar que compartían, por otra mujer. Abby se hundió en el sofá del salón y se cubrió la cara con las manos. Solo ahora, cuando la primera oleada de conmoción y rabia retrocedió, se permitió sentir la profundidad del dolor. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, silenciosas, calientes. No sollozaba, solo lloraba, despidiéndose de la vida que había conocido, de los planes que había hecho, del futuro que ahora se esfumaría. 40 minutos más tarde, Quentin salió del dormitorio con una gran bolsa de deporte y una mochila. Se detuvo en la puerta del salón, mirando a su mujer. Te llamaré dentro de unos días, cuando los dos nos hayamos calmado un poco. Abby asintió sin levantar la vista. ¿A dónde irás? Buscaré una habitación de motel, respondió. Necesito pensar, sobre nosotros, sobre Raven, sobre todo. No mientas ahora, dijo Abby con cansancio. ¿Vas a ir con ella? Quentin dudó, luego admitió. Sí, me ofreció quedarme con ella. Pero eso no significa... No importa lo que signifique. Por fin Abby levantó la vista. Vete, por favor. Se quedó un momento de pie, como si quisiera añadir algo, pero luego asintió en silencio y se dirigió a la salida. La puerta principal se abrió y se cerró. Se oyó el ruido de un motor al arrancar. El coche se alejó. Abby estaba sola en la casa que ayer había sido su nido familiar, pero que ahora era un cascarón vacío lleno de recuerdos de una vida que ya no existía. La casa se sumió en un silencio opresivo. Abby estaba sentada en el salón, pasando mecánicamente las páginas de un libro sin leer el texto. Quentin se había encerrado en el dormitorio inmediatamente después de su conversación en la cocina. Se le oía pasear de un rincón a otro, deteniéndose de vez en cuando. Una vez se oyó un ruido sordo, como si hubiera golpeado la pared con el puño en señal de frustración. El reloj marcaba las 11.
Habían pasado más de 2 horas desde su conversación matutina, pero parecía una eternidad. Abby dejó el libro a un lado y se dio cuenta de que no podía concentrarse. No dejaba de pensar en lo que había ocurrido y en lo que ocurriría a continuación. ¿Qué quería que pasara después? Al otro lado de la puerta de la habitación se oyó el inconfundible sonido de un mensaje en el teléfono. Un breve silencio y unos pasos apresurados. Quentin estaba hablando con alguien, bajando la voz a un susurro. Con Raven, sin duda. ¿Qué le está diciendo? ¿Que su mujer lo ha descubierto? ¿Que sus planes están en peligro? ¿O era al revés? ¿Que el camino hacia una nueva vida estaba abierto, que solo tenían que resolver los trámites? Abby se levantó bruscamente, sintiendo que su interior hervía de rabia y resentimiento. Se acabaron las dudas. Era hora de obtener respuestas sinceras, por dolorosas que fueran. Caminó decidida hacia el dormitorio y abrió la puerta sin llamar. Quentin estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja. Cuando vio a su mujer, se estremeció. «Te llamaré más tarde», dijo rápidamente y apagó el teléfono. «¿Era ella?», preguntó Abby apoyada en el marco de la puerta. Quentin asintió. «Sí. Raven llamó para saber sobre la velada». «¿Y qué le dijiste?», vaciló. «Que no podía ir, que deberíamos hablar, pero más tarde». Abby cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo hacerme saber que te vas? ¿O sobre cómo seguir saliendo a mis espaldas?». Quentin suspiró, pasándose las palmas de las manos por la cara. «Abby, no es tan sencillo. Entonces explícate». Entró en la habitación y se sentó en una silla junto al tocador, justo delante de su marido. «Quiero saberlo todo. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo? ¿Por qué?». Quentin arrugó la nariz como si le doliera físicamente. «¿Por qué necesitas esos detalles? Solo harán que duela más». «Ya me duele, Quentin». Abby sacudió la cabeza. «Pero quiero entenderlo. Me merezco la verdad». Bajó los ojos mirándose las manos. Las mismas manos que la habían abrazado durante tantos años. Las mismas manos que ahora tocaban a otra mujer. «Todo empezó hace unos 3 meses», dijo finalmente. «A Raven la trasladaron a nuestra oficina desde Los Ángeles. Es experta en marketing digital. Estábamos trabajando juntos en la actualización de la web corporativa». Se quedó callado y Abby asintió, animándole a continuar. «¿Y?». «Al principio era solo una relación de negocios. Luego empezamos a comer juntos, a hablar. Resultó que teníamos mucho en común. Visiones de la vida, ambiciones, sueños de la gran ciudad». Quentin habló lentamente, eligiendo sus palabras. Ella vio algo en mí que yo no había notado en mucho tiempo. Potencial. Posibilidades. «¿Y yo no?», preguntó Abby en voz baja. «Esa no es la cuestión». Quentin se levantó y se paseó por la habitación. «Siempre me has aceptado tal como soy, y yo lo he apreciado. Te lo agradezco, pero Raven, ella me hizo querer más, ser mejor, para seguir adelante». «¿Y cuándo la amistad se convirtió en algo más?». Quentin se congeló en la ventana mirando a la calle. «Agosto. Fuimos de viaje de negocios a Phoenix, a una conferencia. 2 días. Habitaciones de hotel separadas, todo bonito. Pero después de la presentación, tomamos algo en el bar, nos pusimos a hablar. Y terminamos en mi habitación». Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó aquel viaje de negocios. Quentin había vuelto animado, con energía. Le había traído un recuerdo, una figurita de cactus que aún permanecía en una estantería del salón. «¿Y sigue así desde entonces?», intentó mantener la voz firme. «Sí», se volvió Quentin hacia ella. «Abby, yo no planeé esto. No lo estaba buscando. Simplemente ocurrió». Otra vez eso de «simplemente ocurrió», sacudió la cabeza. «Nada. Ocurrió porque sí, Quentin. Tomaste una decisión. Cada vez que la llamabas, cada vez que quedaste con ella, cada vez que me mentiste». No pudo encontrar una respuesta.
¿Estás enamorado de ella?, preguntó Abby directamente. Quentin guardó silencio durante un largo momento y luego contestó en voz baja. Sí, creo que lo estoy. No planeaba enamorarme, pero lo hice, terminó Abby por él. Extrañamente, la confesión de su marido no desencadenó otra oleada de dolor. Era como si estuviera entumecida, habiendo llegado al límite de lo que podía sentir. ¿Y ahora qué? ¿Tienes planes? Hemos hablado del futuro, dijo Quentin con cuidado. Raven cree que debería buscar trabajo en Los Ángeles. Allí hay más oportunidades para los informáticos, mejores sueldos, proyectos más interesantes. ¿Y has dicho que sí? No definitivamente. Se frotó el cuello, donde aún eran visibles los rastros de la pasión de anoche. Pero me lo he pensado. Realmente lo pensé. ¿Has pensado en mí? Abby dio un paso adelante. ¿En lo que me pasaría si te fueras? Quentin apartó la mirada. Sabía que en algún momento tendría que decírtelo. Solo estaba esperando el momento oportuno, que nunca llegaría, sonrió Abby con amargura. Dime la verdad, Quentin. Si no hubiera encontrado esas fotos, ¿cuánto tiempo habría durado el engaño? Se encogió de hombros. No lo sé. Quizá unas semanas. Tal vez un mes. Raven quería que me decidiera antes de Navidad. ¿Raven quería que lo hicieras? Abby se dio cuenta de esa frase. ¿Y tú? ¿Qué querías? Quería... vaciló. Quería ser feliz, volver a sentirme vivo. Con Raven, siento eso. ¿Pero no conmigo? Abby. Quentin dio un paso hacia ella. Te quería, mucho, pero algo cambió con los años. Dejamos de crecer juntos. Nos convertimos solo en compañeros de casa. ¿No lo sentías? Abby recordaba las largas tardes en silencio, cuando todos estaban absortos en sus teléfonos o libros. Las infrecuentes conversaciones reducidas a discutir problemas domésticos. El sexo que se había vuelto mecánico, sin la misma pasión. Tal vez, admitió, pero pensaba que era normal, que todas las parejas pasaban por periodos así, que había que aguantarse. Yo también pensaba eso, asintió Quentin, hasta que conocí a Raven y me di cuenta de lo mucho que me estaba perdiendo: vida, la pasión, la sensación de que todo era posible. Abby se levantó y se acercó a la cómoda donde estaba la foto de su boda. 7 años atrás, se habían mirado con tanto amor, con tanta esperanza. «Háblame de ella», preguntó Abby sin darse la vuelta. «De Raven». Quentin vaciló, claramente sorprendido por la petición. «¿Por qué quieres saberlo?» «Quiero entender qué tiene de especial de ella. ¿Qué te da ella que yo no pueda darte?» «Abby, esto no es una competición. Solo dímelo», insistió. «Tengo derecho a saber por quién estás destruyendo nuestro matrimonio». Quentin suspiró. Tiene 32 años. Es originaria de Seattle, pero lleva 5 años viviendo en Los Ángeles. Trabajaba para una importante agencia de publicidad. Inteligente, ambiciosa, enérgica. Sabe lo que quiere de la vida y no tiene miedo de luchar por ello. «¿Por qué se mudó a Bullhead City?», preguntó Abby. «No es el lugar más atractivo después de Los Ángeles». Se divorció de su marido hace un año. Un divorcio duro. Necesitaba un cambio de aires. Además, su ex colega, Cynthia, vive aquí y le ofreció un trabajo en nuestra empresa. ¿Tiene hijos? Un hijo, respondió Quentin. Tiene 4 años. Se queda con su padre en Los Ángeles. Ella lo ve una vez al mes. Uno de los argumentos a favor de volver a California era estar más cerca de su hijo. Abby se dio la vuelta, mirando a su marido con incredulidad. ¿Dejó a su hijo de 4 años con su padre y se mudó a otro estado? Fue un divorcio complicado. Quentin frunció el ceño. Su marido, un abogado poderoso, utilizó todas las palancas que pudo para conseguir la custodia completa. Raven no tenía ninguna posibilidad de ganar el caso, pero ahora que se ha recuperado, piensa luchar por la custodia compartida. ¿Y tú, estás dispuesto a formar parte de esa situación? ¿Un padrastro para su hijo? Ya lo hemos hablado.
Quentin se acercó a la ventana, evitando la mirada de su mujer. Siempre he querido tener hijos, ¿sabes? Y Ethan es un niño maravilloso. He visto fotos suyas. Abby sintió que se le apretaba el interior. Los niños, un tema que ella y Quentin habían pospuesto año tras año. Primero querían recuperarse económicamente, luego querían comprar una casa más grande, luego querían avanzar en sus carreras. Siempre había una razón para esperar un poco más, y ahora parecía que Quentin estaba listo para ser padre del hijo de otra persona. Yo también quería tener hijos, dijo en voz baja. Los dos los queríamos, pero siempre encontrábamos razones para posponer la decisión. Lo sé, asintió Quentin, y quizá esa sea una de las señales de que nos pasa algo. Seguíamos esperando el momento perfecto que nunca llegaría. ¿Y con Raven, no esperas? La amargura en la voz de Abby era casi palpable. Con ella, estás listo para zambullirte en lo desconocido, dejar tu trabajo, tu ciudad, tu mujer para empezar una nueva vida. Ella me hace sentir que soy capaz de más, se volvió Quentin hacia ella, que no tengo por qué conformarme con lo que tengo, que puedo conseguir más. Y yo te he estado arrastrando hacia abajo, ¿verdad? Abby levantó la barbilla. ¿He sido un lastre en tu vida? No, exclamó. Nunca fuiste un lastre, fuiste un hogar, un refugio seguro, un lugar donde podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Pero eso no fue suficiente. No lo sé, Abby. Quentin extendió las manos. Estoy confundido. Una parte de mí aún te ama, pero otra parte se siente atraída por Raven, por lo que ella ofrece. Una nueva vida, nuevas oportunidades. Una nueva familia, añadió Abby, con una mujer que abandonó a su propio hijo por una carrera. Ella no lo abandonó. La voz de Quentin se hizo más áspera. Luchó, pero perdió. Ahora está haciendo todo lo posible por recuperar a su hijo, y yo quiero ayudarla. Abby lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que se había casado. Con qué rapidez había salido en defensa de Raven, con qué fervor había justificado sus acciones. Solo hacía 3 meses que conocía a la mujer. Bueno, se enderezó. Parece que ya te has decidido. Raven, Los Ángeles, nueva familia. ¿A qué esperas, Quentin? ¿A mi bendición? Aún no he tomado una decisión definitiva, se frotó la frente. Necesito tiempo para pensar las cosas, darme cuenta de lo que realmente quiero. ¿Darme cuenta de qué? Abby sonrió con amargura. Me engañaste con esa mujer durante 3 meses. Planeaste un futuro con ella, dispuesto a ser padre de su hijo. Creo que ya has hecho tu elección. Abby. No, levantó la mano para detenerlo. No quiero oír más excusas. No quiero ser el refuerzo en caso de que tu sueño de una nueva vida con Raven no se haga realidad. Su voz se endureció. Quiero que te vayas. Quentin parpadeó, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Quiero que te vayas de esta casa, repitió Abby. Esta noche, recoge tus cosas y vete. Pero, ¿a dónde voy a ir? Con ella, se encogió de hombros Abby. ¿No era eso lo que querías? Estar con Raven. Esta es tu oportunidad. Abby, espera. Quentin dio un paso hacia ella. No tomemos decisiones precipitadas. Quizá deberíamos hablarlo, pensarlo. ¿Qué hay que pensar? Cruzó los brazos sobre el pecho. Estás enamorado de otra mujer. Te acostaste con ella. Hiciste planes con ella. Nuestro matrimonio terminó efectivamente en el momento en que decidiste engañarme. El resto es una formalidad. Quentin parecía confuso. ¿Seguro que quieres hacer esto? No, no estoy segura, respondió Abby con sinceridad. No sé lo que quiero, no sé si podré perdonarte, no sé si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas, pero lo que sí sé es que ahora mismo no puedo estar bajo el mismo techo contigo. Necesito espacio para pensar, y tú también. Quentin la miró durante un largo instante, y luego asintió lentamente. De acuerdo, me marcharé. Pero, Abby, no quiero que esto acabe así. Tú misma lo acabaste,
dijo en voz baja. En el momento en que decidiste que nuestro matrimonio no era lo suficientemente importante como para ser fiel. En el momento en que empezaste a labrarte un futuro con otra mujer. Ella respiró hondo. Tienes una hora. Recoge lo imprescindible y márchate. Abby se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiéndose extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada. No era perfecta ni definitiva, pero era la única posible en aquella situación. Necesitaba espacio para procesar lo sucedido, para ver si su matrimonio tenía futuro, o tal vez para empezar a hacerse a la idea de que sus 7 años juntos habían llegado a su fin. Quentin se quedó en el dormitorio. Se le oía abrir el armario, sacar los cajones de la cómoda, recogiendo sus cosas, preparándose para abandonar el hogar que compartían, por otra mujer. Abby se hundió en el sofá del salón y se cubrió la cara con las manos. Solo ahora, cuando la primera oleada de conmoción y rabia retrocedió, se permitió sentir la profundidad del dolor. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, silenciosas, calientes. No sollozaba, solo lloraba, despidiéndose de la vida que había conocido, de los planes que había hecho, del futuro que ahora se esfumaría. 40 minutos más tarde, Quentin salió del dormitorio con una gran bolsa de deporte y una mochila. Se detuvo en la puerta del salón, mirando a su mujer. «Te llamaré dentro de unos días, cuando los dos nos hayamos calmado un poco». Abby asintió sin levantar la vista. «¿A dónde irás?» «Conseguiré una habitación en un motel», respondió. «Necesito pensar. Sobre nosotros, sobre Raven, sobre todo». «No mientas ahora», dijo Abby con cansancio. «Vas a ir con ella». Quentin dudó, luego admitió. «Sí, me ofreció quedarme con ella, pero eso no significa...». «No importa lo que signifique». Por fin Abby levantó la mirada. «Vete, por favor». Se quedó un momento de pie, como si quisiera añadir algo, pero luego asintió en silencio y se dirigió a la salida. La puerta principal se abrió y se cerró. Se oyó el ruido de un motor al arrancar. El coche se alejó. Abby estaba sola en la casa que ayer había sido su nido familiar compartido, pero hoy era un cascarón vacío lleno de recuerdos de una vida que se había ido. Había pasado una semana desde que Quentin hizo las maletas y abandonó su hogar de Cypress Street. Una semana llena de silencio, noches sin dormir y reflexiones interminables. Abby existía como en una niebla. Iba mecánicamente a trabajar, contestaba a las llamadas de su madre con medias verdades tranquilizadoras, preparaba comidas que apenas comía. Quentin llamó 3 veces. La primera vez fue al día siguiente de marcharse para decir que se quedaba en casa de Raven y que recogería el resto de sus cosas más tarde. Abby contestó con una sola palabra, intentando no delatar el temblor de su voz. La segunda vez fue 3 días después, para ver cómo estaba y ofrecerle ayuda con las facturas. No aceptó. La tercera llamada fue anoche. «Abby, tenemos que hablar». La voz de Quentin sonaba seria. «Sobre nosotros, sobre el futuro. He estado pensando mucho estos días». «Yo también», interrumpió ella. «Y aún no estoy preparado para hablar». Hubo una pausa y luego Quentin preguntó en voz baja. «¿Cuándo estarás preparada?» «No lo sé», respondió Abby con sinceridad. «Necesito tiempo y hay algo que tengo que hacer primero». «¿Qué cosa?» «Quiero hablar con Raven». Las palabras salieron solas, sorprendiéndola incluso a ella. Abby no lo había planeado, pero cuando lo dijo en voz alta, supo que era exactamente lo que necesitaba. Quentin estaba claramente confundido. «¿Por qué?» «Abby, no creo que esta sea una buena idea. Necesito verla», insistió. «Escucha su versión de la historia. Entender lo que está pasando. Me has contado tu versión de la historia, ahora quiero oírla de ella». «No estoy seguro de que Raven esté de acuerdo. Deja que decida por sí misma. Dale mi número». Quentin dudó, pero finalmente cedió. «De acuerdo. Pero Abby, por favor, no montes una escena. No cambiará nada».
No voy a montar una rabieta si te refieres a eso. Su voz sonó más fría de lo que pretendía. Solo quiero hablar, como un adulto. Y ahora, sentada en el Desert Rose Café, a las afueras de Bullhead City, Abby esperaba a la mujer que había provocado la ruptura de su matrimonio. La propia Raven había llamado a la mañana siguiente de su conversación con Quentin, ofreciéndole quedar. Su voz era grave, ligeramente ronca, la voz segura de una mujer acostumbrada a salirse con la suya. Abby se arregló el pelo con nerviosismo, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Había elegido cuidadosamente un atuendo para la reunión, no demasiado elegante, pero tampoco informal. Se decidió por un slip dress azul que realzaba su figura y un maquillaje mínimo. No para impresionar a Raven, sino para sentirse más segura de sí misma. El timbre de la puerta de la cafetería tintineó y Abby levantó la vista instintivamente. Una morena alta con un traje pantalón beige miraba a su alrededor. Incluso sin haberla visto antes, Abby supo al instante que era ella. Raven irradiaba la clase de confianza que emanaba de las personas que sabían exactamente lo que querían de la vida. Sus miradas se cruzaron. Raven asintió levemente y se dirigió a la mesa. «¿Abby?» le tendió la mano. «Raven Pryor, gracias por sugerir que nos viéramos». El apretón de manos fue firme, profesional. Abby se fijó en la ausencia de anillos en los dedos de Raven, en la impecable manicura y en el caro reloj de su muñeca. «Gracias por aceptar», le indicó Abby con un gesto para que tomara asiento. Raven se hundió en la silla de enfrente, colocando su teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. La camarera se acercó y ambas pidieron café. Abby, un capuchino; Raven, un expreso doble sin azúcar. Raven se reclinó en la silla y miró directamente a Abby. ¿De qué querías hablar? La franqueza de la mujer era desarmante, sin cháchara, sin pausas incómodas. Iba directa al grano. «Quería verte», respondió Abby con sinceridad, «para ver lo que mi marido vio en ti. Y para escuchar tu versión de la historia». «Mi versión de la historia». Raven enarcó una ceja. «¿Qué te dijo Quentin? Que os conocisteis hace 3 meses, que había una conexión entre vosotros, que planeabais mudaros juntos a Los Ángeles». Hizo una pausa. «Que tenéis un hijo que vive con su padre». Raven asintió con rostro impenetrable. «Así es. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué te ha contado de mí? ¿Sobre nuestro matrimonio?» La camarera trajo café, creando una breve pausa en la conversación. Cuando se fue, Raven bebió un sorbo y miró a Abby pensativa. «Quentin dijo que vuestro matrimonio había terminado, que llevaban más de 1 año viviendo juntos, que habíais hablado de divorciaros, pero que seguíais posponiendo el momento adecuado». Abby sintió que se le helaban las tripas. «Eso es mentira. Nunca hablamos de divorcio. Sí, había problemas en nuestra relación, pero...» Se calló, dándose cuenta de la amarga verdad. Ni siquiera me había dado cuenta de lo grave que era. Raven escrutó su rostro. «¿De verdad no lo sabías?» «No». Abby negó con la cabeza. «Pensé que solo estábamos pasando por una mala racha, como muchas parejas después de unos años de matrimonio. Pensé que lo superaríamos, juntos». Algo brilló en los ojos de Raven. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció rápidamente tras una máscara de calma. «Lo entiendo», dijo dando otro sorbo al café. «Quentin me dio la impresión de que vuestro matrimonio solo existía sobre el papel, que vosotros dos no os atrevíais a divorciaros debido a las dificultades económicas y domésticas». Abby sonrió amargamente. «Es una teoría muy conveniente, ¿verdad? Sobre todo para un hombre que quiere empezar una nueva relación sin sentirse un infiel. Yo no saldría con un hombre casado que estuviera felizmente casado», dijo Raven con ecuanimidad. «Tengo principios. A mí también me han engañado y sé cómo duele. Pero no comprobaste su historia», se adelantó Abby. «No cuestionaste su historia. No consideraste que podía haber otra versión de la historia».
Raven guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. Tienes razón. Le tomé la palabra, quizá porque quería. Pasó el dedo por el borde de la taza. Quentin. Me pareció un hombre atrapado en una vida que no eligió, con talento pero infravalorado, con un potencial que nadie ve. Yo vi su potencial, dijo Abby en voz baja, solo que, de otra manera, no como una forma de hacer carrera en la gran ciudad, sino como una oportunidad de construir una vida feliz aquí, juntos. Valores diferentes, se encogió de hombros Raven. No me extraña que hayáis roto. Nosotras no rompimos, le recordó Abby. Al menos no lo supe hasta la semana pasada. Raven parecía casi culpable. Lo siento. No quería hacerte daño, pero lo hiciste. Sí, asintió Raven. Aunque, para ser sincera, no creo que hubiera hecho nada distinto, aún sabiendo la verdad. Miró directamente a Abby. Estoy enamorada de tu marido, y creo que él está enamorado de mí. Abby esperaba que esas palabras le dolieran más, pero extrañamente solo se sintió cansada. ¿Sabes lo que me sorprende?, preguntó, removiendo su capuchino mientras se enfriaba. No es que esté liado con otra mujer, no es que me mintiera, es que te mintió a ti. Presentó nuestro matrimonio como algo que no era. Eso dice más de él que cualquier otra cosa. Raven frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quentin creó dos versiones de la realidad, explicó Abby. Para mí, un marido feliz que solo trabaja duro. Para ti, un hombre infeliz en un matrimonio sin amor. Ninguna de esas versiones era del todo cierta. Nos manipuló a los dos para conseguir lo que quería. Raven pensó, golpeando la mesa con la uña. Puede que tengas razón, pero creo que estaba confundido. No quería hacer daño a nadie. Acabó haciendo daño a todo el mundo. Abby negó con la cabeza, incluido él mismo. Guardaron silencio un momento. Por la ventana pasaba un autobús escolar llenando la calle de voces de niños. Abby recordó sus conversaciones con Quentin sobre los niños. Siempre, algún día, siempre, ahora no. Quentin me dijo que tenías un hijo, dijo ella. Sí, Ethan. La cara de Raven se suavizó al mencionar a un niño. Tiene 4 años. Vive con su padre en Los Ángeles. Lo veo una vez al mes. Me ha dicho que estás luchando por la custodia. Lo intento, suspiró Raven. Mi ex marido es un hombre poderoso con contactos en el sistema judicial. El divorcio fue complicado. ¿Por qué abandonaste a tu hijo?, preguntó Abby sin rodeos. Raven se tensó. No lo dejé. No tuve elección. Mi marido utilizó contra mí cada error que cometí, cada retraso en el trabajo, cada reunión cancelada. Creó la imagen de una madre que anteponía su carrera a su hijo. Sonrió amargamente. Lo irónico es que apenas se ocupa él mismo de Ethan. Tienen una niñera a tiempo completo. Y ahora quieres volver a Los Ángeles, asintió Abby. Con Quentin. Sí. Raven no lo negó. Allí hay más oportunidades. Para él en informática, para mí en marketing, y estaré más cerca de mi hijo. Y Quentin se convertirá en, ¿qué? ¿Tu socio? ¿Un padrastro para Ethan? Con el tiempo quizá, se encogió de hombros Raven. No tenemos prisa por comprometernos. Primero necesitamos que se libere de los antiguos. De mí, querrás decir. Abby no pudo contener el sarcasmo. De tu matrimonio, corrigió Raven con suavidad, que, ahora me doy cuenta, era mucho más real de lo que había descrito. Abby miró detenidamente a la mujer que tenía enfrente. Hermosa, segura, decidida, en absoluto parecida a sí misma. Tal vez fuera eso lo que había atraído a Quentin. Un contraste con lo conocido, un soplo de aire fresco tras años de rutina. «Sabes», dijo Abby lentamente, «vine aquí con la intención de odiarte, de verte como el depredador que arruinó mi matrimonio. Pero ahora me doy cuenta de que no es tan sencillo. La vida rara vez es blanca o negra», dijo Raven filosóficamente. «En esta historia no hay villanos, solo hay personas que toman las decisiones que les parecen correctas en ese momento».
incluso si esas decisiones perjudican a otros? Sobre todo entonces, asintió Raven. Nadie quiere causar dolor, pero a veces es inevitable. Terminaron el café en silencio. Abby se sentía extrañamente tranquila. Conocer a Raven no le había aportado alivio ni claridad, pero la había ayudado a ver la situación bajo una nueva luz. Quentin no solo había cambiado, vivía una doble vida, creando versiones de la realidad convenientes para él. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Raven pagando el café a pesar de las protestas de Abby. Pediré el divorcio. La respuesta llegó con facilidad, como si la decisión hubiera madurado en su interior. Nuestro matrimonio se había acabado, no cuando Quentin te lo dijo, sino cuando decidió mentirnos a los dos. ¿Y después? No lo sé, admitió Abby con sinceridad. Quizá me vaya de Bullhead City. Siempre he querido vivir más cerca del océano. San Diego, tal vez. Lo harás bien, dijo Raven repentinamente suave. Eres fuerte, más de la que crees. Salieron juntas de la cafetería. El día era claro y cálido, típico de un octubre en Arizona. Gracias por venir, dijo Abby tendiéndole la mano. Gracias por tu franqueza, contestó Raven, estrechándole la palma. Y siento cómo han acabado las cosas. Yo también, asintió Abby. Cuida de Quentin. Es un buen hombre, a pesar de todo lo que ha pasado. Lo sé, sonrió Raven. Que tengas suerte, Abby. Se marcharon. Raven a su Audi plateado, Abby a su viejo Ford. Dos mujeres cuyas vidas se habían cruzado de la forma más inesperada. Una había encontrado el amor, la otra lo había perdido y, sin embargo, ambas seguían adelante. De camino a casa, Abby encendió la radio. Sonaba una melodía desconocida, ligera, casi etérea. Pensó en Quentin, en los 7 años que habían pasado juntos, en los momentos felices que habían sido reales, pasara lo que pasara, en los sueños que ahora tendrían que reescribirse. De vuelta en casa, lo primero que hizo Abby fue llamar a su madre y contarle la verdad sobre la situación de Quentin. Luego se puso en contacto con un abogado y concertó una cita para hablar del divorcio. Después sacó una gran caja del armario y empezó a recoger las cosas de Quentin, con cuidado, sin ira, como si archivara el pasado. Por la noche, se sentó ante el ordenador y abrió una página de empleo en San Diego. Operadora de televisión por cable no era la especialidad más demandada, pero siempre se le había dado bien el trato con la gente. Podría intentar algo en atención al cliente o administración. O quizá hacer un curso y aprender una nueva profesión. A los 34 años no era demasiado tarde para empezar de nuevo. El teléfono vibró. Un mensaje de Quentin. «Podemos hablar mañana, tenemos que hablar del futuro». Abby sonrió y contestó. «Sí, ya he empezado a planearlo». Guardó el teléfono y se acercó a la ventana. El sol se ponía detrás de las montañas, coloreando el cielo de Bullhead City en tonos rosas y dorados. Abby contempló la puesta de sol y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió nostalgia ni remordimiento, sino una resolución tranquila y segura. Su vida no había terminado con la marcha de Quentin. Al contrario, acababa de empezar. Mañana le comunicaría su decisión. Sobre el divorcio, sobre la mudanza, sobre el nuevo comienzo, no con rabia o resentimiento, sino con el entendimiento de que a veces los caminos se separan y eso está bien, que a veces hay que dejar atrás el pasado para dejar sitio al futuro. Abby se rodeó los hombros con los brazos, sintiendo una calma desacostumbrada. Podía soportarlo. Después de todo, siempre había sido más fuerte de lo que pensaba.